It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing. I'm overwhelmed and insecure. Hola a todos, todas. Este es el vídeo de un nuevo calentamiento, sería calentamiento número 2, y que son calentamientos que sirven para varios entrenamientos genéricos o para los cardios que he empezado a grabar, ¿no? Tú decides siempre cuál de los dos calentamientos utilizar, y siempre haces el calentamiento y luego algún entrenamiento de estos genéricos o de cardio, ¿vale? Y cualquier pregunta me decís. Bueno, comenzamos. Subimos y bajamos los talones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Giros desde el tobillo con el pie. Lo hacemos por tiempo, yo te digo cuándo cambiar. Intentas elevar el talón, ¿no? Elevas el talón y haces el giro desde el tobillo. Hacia un mismo sentido, no hace falta que cambiamos. Ok, ahora dejas un pie atrás, que el talón esté, toda la planta del pie pegada al suelo, el talón pegado al suelo y la rodilla de atrás extendida. Elevas el talón, 1 y bajas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambia de pierna, igual. El talón atrás pegado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, ahora vamos con las rodillas. Giros en el mismo sentido. Por tiempo, yo te digo cuándo cambiar. Intenta que las plantas de los pies estén bien pegadas al suelo, que no se separen. Cambia el sentido. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. It isn't in my blood. Ok, ahora desde aquí separas un poquito las piernas, coloca las manos por encima de las rodillas y vas a hacer este gesto muy cortito. Flexionar y extender las rodillas. Espalda recta. Aquí. Ahora movimiento de las caderas a un solo sentido. Te digo cuándo cambiar. Cambia el sentido. La rodilla siempre un poquito flexionada. Ok, y ahora una sola pierna, haz el giro desde la rodilla, o desde la cadera, perdón, con la rodilla levantada, y siempre el paso lo das atrás, o apoyas el pie siempre atrás, aunque vaya la rodilla por fuera o por dentro. 3, 4, 5, y carga. 6, apoyo atrás, y atrás 7, 8, 9, y 10. Cambias. 1, 2, 3, 4, siempre atrás el paso. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora flexionas una pierna y todo el peso en esa pierna.
la pierna hacia un lado y los brazos hacia el otro. Y cuelgas como un péndulo la pierna desde la cadera. Lo hacemos por tiempo, ya te digo cuándo. Cambia. Ok. Ahora adelantas una pierna y el brazo de la misma pierna que está adelante, fijaros, lo llevas atrás y miras la mano atrás. Y el talón que está apoyado atrás elevado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambias de pierna. Y el brazo de la pierna que está delante, atrás, el talón atrás elevado, 1, que mira la mano atrás, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, ahora giras los brazos desde los hombros por tiempo y no te quedes parado, ¿no? Vas dando pasitos, te vas moviendo mientras giras los brazos. Ok, cambia el sentido. Vale, ahora alternas, elevas un brazo al otro y sigues dando los mismos pasitos. Okay. Y ahora caminamos, ya sabéis, la gente que hace este tipo de clase conmigo, que este ejercicio nunca está fuera del calentamiento, pocas veces. Camino con mis manos, hago esta posición y vuelvo. Caminas con las manos, que las manos siempre estén por debajo de los hombros, no por delante ni por detrás. Y que las caderas siempre queden arriba, no que caigan como lo estoy haciendo yo ahora, siempre aquí arriba. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora bajas, te quedas en esta posición con las rodillas flexionadas, brazo derecho, mírate la mano arriba y vas cambiando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok, muy despacito, subes poquito a poco hasta sujetar las rodillas con tus manos. Desde aquí, fijaros, inspiras, lo muestro aquí. Inspira, extiende la espalda. Expiras, metes la cabeza y curva la espalda extendiendo un poquito la rodilla. Luego, inspira, extiende. Inspira y curva. Una vez más. Bueno, 3 veces más. Luego.
subes poco a poco. Extiendes brazos arriba y bajas un brazo atrás. Y imaginas que te tiran de ambas manos, te miras el brazo que está atrás. Cambia. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, con los brazos arriba haces el paso atrás para elevar mano, pierna contraria, mano derecha, pierna izquierda, mano izquierda, pierna derecha. No hace falta tocarte la punta del pie y no hace falta que hagas un latigazo como este que acabo de hacer. Es controlado el movimiento, controlado para subir la pierna y para bajarla. Y da el paso atrás. Eso es. 4 más con cada pierna. 1, 2, 3 y 4. Ok, desde aquí el twist, sin elevar los pies del suelo, haces el baile twist y que sea el baile como los que bailan twist, no que sea como un palo aquí que hagas este gesto. Intenta que tus caderas vayan a un lado y tus hombros al otro. Eso. Ok, ahora inspiras arriba, elevas un poquito los talones, inspiras, flexionas un poco las rodillas, curvas la espalda y de nuevo arriba, extiendes, y luego, ¿no veces más? Okay. Y ahora ya estás lista para hacer un entrenamiento genérico o un entrenamiento cardio o ambas cosas. Me escribís por WhatsApp cualquier duda que tengáis. Bueno, que disfrutéis ahora el entrenamiento.